patroncito estará durmiendo. Hoy que es la fiesta de nuestro adorado patrón Santiago, debemos recordarlo como el santo mayor que es. Santiago fue Jacob, hijo de Zebedeo, y fue uno de los primeros discípulos en derramar su sangre y morir por Jesús. Murió decapitado durante una de las persecuciones contra los cristianos que ordenó el rey de Judea. El terror a caballo, le decían. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Señor, ¿hacemos caer fuego del cielo para que los devore? Marcos, ¿qué tal, hombre? Mucho gusto y mucho gusto a todas las personas que nos están viendo y escuchando desde esta plataforma. Antes que nada, quería agradecer a la FELA y a todos los organizadores del festival por esta oportunidad de poder exhibir nuestra película Mata Indios y más que todo poder conversar con Marco Arauco, el director de fotografía de la película. Para mí es un honor poder compartir este conversatorio con él, ya que con Marco nos conocemos muchísimos años atrás. La verdad que bastantes más. Venimos no necesariamente del cine, sino venimos del teatro, de la performance, del arte conceptual de hace muchos años. Sí, aquellos tiempos. Marco, por favor, preséntate. Ya me presentaste. Pues nada, acá para hablar un poco de la película, ¿no? Mata Indios. Exacto. Acá estamos con uno de los directores, Robert Hulka, gran amigo de años, ¿no? De años. Y como dice él, sí, hemos compartido muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y desde lo performático, ¿no? Pasando por mucho, ¿no? Sí, yo quería más bien, antes de empezar a dialogar sobre lo que nos trae aquí a este momento, primero mencioné unas palabras muy importantes con respecto al cine nacional. Han pasado dos acontecimientos que hoy han marcado pues, la cinematografía peruana. Una de ellas es el sensible fallecimiento de Oscar Catacora, el director de Huayna que lamentablemente falleció no hace mucho de manera introspectiva, un joven director que se apuntaba a ser un gran director cinematográfico, incluso lo demostró con una de sus últimas producciones, que es Huayna, que es una bellísima película que les recomiendo a todos, Muy y bien. que está en Netflix, así que por favor véanla, que va a ser un homenaje para él, ¿no? Nada, desde acá a sus familias, amigos, cercanos, a todos que lo conocieron, pues extiendo pues, mi más sentido pésame. Sí, igualmente, mismo sentido, pues. Sí. Por otro lado, hay también buenas noticias con respecto hace poco también ha sucedido que la directora peruana Melina León, con su ópera prima Canción sin nombre, ha sido elegida para los premios Goya. Es una cosa Bien. increíble, sí, alucinante. Yo tuve la oportunidad de cruzar palabras con ella en Chile y fue muy, muy grato conocerla, ¿no? Aunque sea un poquito, y me alegra mucho que ella esté bueno, representando al Perú en los premios Goya. Bueno, sin más, con Marcos, nosotros un poco pensamos cómo entablar este diálogo y creo que ya que el diálogo tiene que ver con la dirección de fotografía, ¿por qué no hacerlo desde las imágenes? Así que vamos a empezar este diálogo compartiendo imágenes de la película y del proceso, ¿no? Del largo proceso que tiene Mata Indios.
Porque Mata Indios, Marco, ¿hace cuánto tiempo ha empezado? ¿Cuándo empezó Mata Indios este proceso? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo? Hace mucho tiempo, no recuerdo, ¿6 años? ¿7 años? Desde el primer Sí, encuentro, desde la primera vez que conversamos sobre el proyecto, más o menos, ¿no? sí, exacto. Pues, Es ahí. más, es más, cuando recién intuíamos lo que iba a ser Mata Indios con Oscar, antes incluso de ganar a cualquier fonda para poder escribir o realizar la película, nosotros ya compartimos, Oscar y yo compartimos con Marco esta gran inquietud de hacer cine, ¿no? Nosotros, obviamente, pues, novatos, ¿no? Cachorros en el tema, porque tanto Oscar como yo venimos de las canteras de la pedagogía teatral. Y Marcos era, pues, nuestro referente audiovisual, ¿no? Cinematográfico. Entonces, hoy día quisimos empezar con el tema de el encuentro. ¿Cómo fue ese encuentro, Marcos? Ese primer encuentro, ese primer acercamiento con el pueblo, con este lugar en el que después se convertiría en la locación central para hacer la película. ¿Cómo fue este primer encuentro? ¿Cómo fue tu experiencia Pero con nosotros? sí, bueno, es interesante, ¿no? En realidad es muy amplio. Eh, si empezamos a ver y a desmenuzar las cosas, para mí es muy importante el proceso, ¿no? Y el proceso ha empezado, en realidad, de la película conociéndolos a ustedes, ¿no? Conociendo la historia, y antes de la historia, nuestras historias, ¿no? Exacto. Iguales, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Tantas cosas vividas, ¿no? Tantas cosas compartidas que en realidad en todo este proceso de vida, durante muchos años, nos hemos nutrido, ¿no? Y nos hemos involucrado en el arte, en la vida, ¿no? La vida. Sí, yo creo que, El arte de vivir, ¿no? Es todo un proceso eh, interesante, ¿no? Y hay una cosa muy importante, ¿no? Porque a veces le prestamos poca atención a la vida, ¿no? Y la cual es la razón del arte, ¿no? La vida misma, ¿no? sí, yo creo que eso es súper importante en este proceso que ha sido no solo la película Mata Indios, sino el reconocernos y un espacio donde nos reconocimos como seres humanos y como artistas que tenían la gran pretensión de hacer cine, fue Mm. cuando hace muchos años atrás, creo que si mal no recuerdo en el 2013 posiblemente, si me equivoco, fuimos a lo que vendría a ser la locación de la película, ¿no? Que siempre fue perfilado de esa manera, pero fue un encuentro para conocernos, y en ese encuentro para conocernos, nosotros generamos un cortometraje que nunca vio la luz, pero nos dio más bien muchas luces para entender el espacio y los elementos que iban a componer posteriormente Mata Indios. Wow, Acá, pues, sí, eso fue interesantísimo. Mira, bueno, esas imágenes no son de la película Mata Indios, esos son los pininos, son las primeras imágenes con las que comenzamos a experimentar un poco en el espacio. El espacio sí es el espacio es el pueblo Huangascar, ¿no? Donde se filmó ujú, la película. Y fuimos ahí un poco a probar, ¿no? A ver un poco, a estudiar, yo en este caso, a estudiar la luz, ¿no? La luz y su movimiento, el movimiento del sol, ¿no? Ver en qué momento despuntaba el sol, en qué momento era apropiado de pronto más o menos filmar en determinados espacios, ¿no? Y esto era un poco el estudio de eso, ¿no? sí, una de las cosas que me llevo como experiencia de este primer momento, este encuentro, fue la presencia del cuerpo, ¿no? Del ser humano, la presencia en este espacio, ¿no? La presencia de ese individuo en este lugar, con esta iluminación y con las texturas, ¿no? Que brindaba el lugar, ¿no? Y Es interesante, ¿no? Es interesante las texturas del propio espacio, ¿no? Que bueno, ya más adelante conversaremos sobre eso también, exacto. pero es interesante la disposición misma eh, del espacio, que también ya conversaremos más adelante, de la composición y todo eso, ¿no? Sí, ahora, una cosa que rescatar, que en estas 4 fotos está Oscar Sánchez, el otro guionista, director y productor de la película Mata Indios, ¿Cuántas y, cosas hemos pasado? y fue increíble porque su presencia, aparte que él es originario de Huangascar, ¿no? Sus padres viven ahí, Su pueblo. fue muy detonante, ¿no? Para empezar a crear, a diseñar, a construir. Ahora, lo interesante de todo eso es que fuera de estar en esta búsqueda
de la imagen, ¿no? De la composición, de la luz, ¿no? Como te digo, es ese vínculo que de alguna manera nos acercó más a la película, ¿no? Esas conversaciones en todo este largo proceso de la película, ¿no? Tanto ahí en su pueblo, tanto acá en Lima después, ¿no? Tantas salidas y eso, ¿no? Creo que el factor humano es muy importante, ¿no? De hecho, había escuchado, de hecho, había escrito algo, me parece muy relevante, que dice, la profundidad de una idea depende del impulso que la origina, ¿no? Eso es algo muy contundente, ¿no? Sí, y qué interesante lo que mencionas, porque a veces el impulso no es una construcción racional de un pensamiento, de ¿No? una premisa, sino más bien es como una necesidad. Y creo que eso también nos llevó a empezar a componer audiovisualmente en el espacio, en este primer encuentro, sin tener un guión muy específico, pero sí intuyendo posibilidades, ¿no? Y eso fue un bonito encuentro, ¿no? Ahí en realidad marcó mucho la intuición. La intuición, o sea, en realidad era esto, ¿no? Y de hecho, venimos mucho también, Robert, de la experimentación, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos experimentado en el Claro, videoarte, informático y todo lo demás, ¿no? sí, Entonces, era muy rico en realidad en las charlas que teníamos, en el mismo espacio, ¿no? Y bueno, todo, sí. sí. Otra cosa también bonita de este primer encuentro son los primeros, eh, digamos, los primeros, digamos, referentes para después crear la película. En el 2014, Oscar y yo logramos ganar un fondo para escribir el guión, y de esa primera escritura del guión, de esa primera versión del guión, empezamos a ya construir posibilidades narrativas para lo que es ahora Mata Indios, ¿no? Que antes no se llamaba Mata Indios, ¿no? Tenía otro nombre y que después en el proceso cambió, ¿no? Y en esta primera versión eh, Wow. obtuvimos estas posibilidades, ¿no? Eh, Marcos, cuéntame un poquito qué pasó en este primer acercamiento al guión, en este primer encuentro, ya una estructura un poco más clara. A ver, eso fue el primer encuentro, ¿no? Que tuvimos, ¿no? Esa Ya es para la primera versión de guión, ¿no? la primera versión del guión. Mira, Claro, estamos hablando ya después de haber ganado el premio en 2014 para escribir el guión y entramos al 2015. bueno, nada, en la primera toma tenemos ahí la iglesia, ¿no? Un espacio que me fue muy, muy difícil de iluminar después, ¿no? De poner la luz, de fabricarla, ¿no? De amoldarla, ¿no? Este, claro, ahí está el pueblo, la gente. La segunda imagen, ¿quién tenemos ahí? Es el... A ver, espérame, no me dejaré de acá. Ah, ya. Claro, los músicos, ¿no? Los músicos, los músicos. De hecho, esa es una imagen también que no se ve en la película. Esa es una primera composición, una primera composición que tuvimos ahí, ¿no? Ujú. Para ver más o menos los encuadres, ¿no? Para ver más o menos encuadres con los músicos al fondo. De hecho, al final surgió otra idea, ¿no? Sí, sí. Y creo que aquí donde se cimentó más la idea de trabajar solamente con luz natural, ¿no? Yo creo que aquí es cuando ya se dijo, oye, vamos a utilizar el sol como la principal fuente de composición. Claro, justo como conversábamos, Oscar y yo, si bien lo pensamos desde un poco las posibles limitaciones que íbamos a encontrar en poder tener una gran cantidad de un aparato tecnológico para componer con luz artificial, porque de hecho que eso pues desbordaba los costos, pero al final resultó como un dispositivo muy interesante para crear desde otras perspectivas, ¿no? Claro, es interesante, ¿no? Que dentro de las carencias de pronto surjan nuevas ideas, ¿no? Justo lo que hablábamos antes, ¿no? Que de todo esto en realidad el hecho, bueno, la película, no sé si lo saben, bueno, no se trabajó con ninguna luz artificial, ¿no? Todo está hecho con la única luz natural del sol, ¿no? De hecho, redistribuyéndola, redirigiéndola, ¿no? En los espacios, ¿no? Eso fue un concepto que se fue encontrando en el camino, ¿no?
Sí, y ya después de este primer acercamiento a lo que fue la primera versión del guión, también nos propició esto, ¿no? Es poder empezar a entrar en un contacto más estrecho con la población en general, ¿no? De hecho que para mí fue bastante complicado tener un contacto un poco con más libertad, ¿no? Con el pueblo. Yo todavía venía con muchas estructuras preconcebidas que a veces no me permitían fluir, pero en ese sentido, y a pesar de esas dificultades, logramos un contacto con el pueblo y a cierto punto un compromiso. ¿Cómo fue para ti este encuentro con el pueblo, Marcos? Bueno, fue interesante, ¿no? De hecho, siempre cada encuentro y cada espacio tiene mucho que decir, ¿no? Tiene mucho que hablar, ¿no? Y, eh, y de hecho la gente de la zona, pues, son personas que viven ahí, ¿no? Y de hecho la gente que sale, muchos, la gran mayoría, si no decir todos, los actores, ¿no? Son pobladores de la zona, ¿no? Y algunos, muchos de esta foto, no estoy muy seguro que salen en la película, ¿no? No sé si está la niña también ahí, que también Sí, la descubrimos ahí, bueno, tú la descubriste, ¿no? Pero, claro, claro, sí. Lo que pasa es que ha sido todo eh, todo como un descubrir, ¿no? A cada persona, descubrir. Y aparte también ahí se fue cimentando la idea de ya no trabajar con actores profesionales, sino trabajar con el pueblo, ¿no? En su gran mayoría, porque, y esto recuerdo que lo conversamos mucho con Oscar, que vimos en el pueblo, en las personas del pueblo, vimos todo este contenido que realmente se necesitaba de los personajes, ¿no? Ellos ya irradiaban lo que realmente se buscaba en la película, porque de otra manera también pues hablaba de ellos, ¿no? Y fue muy interesante ese acercamiento con el pueblo, porque encontramos en ellos realmente, digamos, la razón de ser de la película, ¿no? Mata qué Indios. interesante, ¿no? Claro, porque hay un valor muy fuerte, ¿no? El hecho de que ellos mismos estén presentes en la película, ¿no? Ellos son parte del proceso, ¿no? Y que nos han involucrado, ¿no? O sea, de hecho el estar cerca de ellos, ¿no? De compartir todos, de alguna manera como una pequeña familia, ha hecho de que todo esto fluya de una manera como muy rica, ¿no? Acá. Bueno, y de aquí, obviamente, el 2016, mira cuántos años han pasado, se ganó el premio para poder hacer la película, que fue, tanto para Ojo como para mí, fue pues una alegría inmensa, nuestra ópera prima, fue un salto increíble. Y, y ya cuando las cosas están mucho más estructuradas, más conversadas, con Oscar más estructuradas desde nuestra parte como guionistas y directores, enfrentamos a hacer la película y de hecho que lo primero que quisiera conversar sobre el Mata Indios en sí es estos dos momentos, ¿no? Que como conversamos, son dos momentos que tienen una relación desde la composición y desde el uso del elemento lumínico. ¿Qué me puedes comentar un poco al respecto sobre eso, Marcos? O sea, de hecho, a ver, de hecho las proporciones del encuadre están sujetas, ¿no? A dejar a los personajes sometidos, ¿no? Ante el espacio. Creo que eso siempre fue algo que hablamos, ¿no? Ujú. Sobre el espacio, ¿no? Y los personajes ahí, ¿no? Cada proporción de los elementos era importante en la narración, era muy importante, ¿no? Y dejamos aparte a los personajes hundidos y casi mimetizados con su entorno, ¿no? De hecho, un poco adelantándome también al hecho de desaturar la imagen, ¿no? Ujú. Entonces, hay una imagen también desaturada. No llegamos a un blanco y negro, que en un principio se Sí, 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 propuso, lo pensamos, ¿no? ¿Y que sabes pero por qué fue eso? no, dije, a Pero ver, ¿sabes por qué fue no eso? Eso fue llegamos a un blanco y negro. porque, eso fue, disculpa que te corte, por la influencia que Oscar y yo tuvimos de las películas de Bélatar, ¿no? Que nos, así Bélatar, también el Bélatar gran nos Bélatar, apasionaba, ¿no? Decía, wow, Bélatar. este es el camino, ¿no? Pero después de ahí ya conversando contigo y repensando las cosas, llegamos al tema de la saturación del color. ¿Y qué me puedes Sí, hablar con respecto de la luz, Marco? Porque acá siento que la luz tiene un protagonismo
narrativo, pero a la vez simbólico, ¿no? Hay un coso simbólico, ¿no? Hay una cuestión simbólica, porque de hecho la connotación del sol en el mundo andino tiene una fuerte relevancia, ¿no? Y, y acá en la película es ese ente, ¿no? Es ese ente que revela acciones, ¿no? Se toma esa única fuente de luz para relevar acciones, ¿no? Revelar acciones, ¿no? Esa única fuente de luz, ¿no? Eh, es como un concepto unívoco, ¿no? Esa luz, como parte de ese ente veedor, ¿no? De alguna manera digo esto, ente veedor, porque no la vemos en esta imagen, ¿no? Pero, bueno, la imagen está congelada, pero los personajes en la primera escena, en la que está arriba, pasan de una sola un poco más oscura y atraviesan esa luz, ¿no? Atraviesan esa luz, ¿no? Para luego otra vez caer en la penumbra, ¿no? Entre comillas, ¿no? No, nunca llegamos a la penumbra, pero en eso, ¿no? Entonces la luz tiene una connotación, como te digo, fuerte e importante, ¿no? Como este ente que revela, ¿no? Lo vemos en la primera y lo vemos también en esta primera, en este primer frame, que es la entrada del pueblo, ¿no? Y cómo el pueblo cruza esa luz, y también en la entrada del cura, que en esta no se ve muy bien, pero en la acción, en la película Claro. vemos cómo entra una luz y después sale otra vez, ¿no? Y Sí, va a la exacto. Y es interesante esto que acabas de remarcar, cómo en los dos únicos momentos en que el sol tiene una mayor dureza, ¿no? Es cuando el pueblo ingresa a la iglesia y cuando el cura también ingresa hacia al púlpito dos de la grandes, iglesia, ¿no? sí, dos grandes como Claro, momentos fuertes, ¿no? El pueblo, ¿no? Y este cura, ¿no? Que representa a la iglesia, ¿no? Que pasan por esta luz, ¿no? Que entran y salen, ¿no? Eso como un concepto, ¿no? Ahora, claro. bueno, para llegar a esa toma anterior, ¿no? Tuve que A ver, redirigir muchas cosas, ¿no? O sea, la iglesia realmente era muy, muy oscura, ¿no? O sea, realmente tuvimos que, a ver, primero que esto lo pensamos viendo viendo hacerlo en días soleados, ¿no? claro, En- mes de noviembre. ¿no? De noviembre fue, ¿no es cierto? Sí, exacto, De exacto. noviembre, ¿no? Que supuestamente debería haber un sol, ¿no? Ya lo habíamos estudiado desde antes, ya lo había estudiado desde antes. Claro, ya estaba. Hemos estudiado todo el movimiento del sol, ¿no? Y cómo variaba a lo largo también de los años, ¿no? Cómo iba cambiando un poco de dirección, ¿no? Porque teníamos muchas escenas marcadas, o sea, todo estaba como muy, entre comillas, milimetrado, ¿no? Porque si el sol ya despuntaba demasiado por este lado, esa escena ya no iba a quedar como realmente la había planteado, ¿no? Entonces teníamos como que el tiempos específicos, ¿no? Tiempos específicos para Sí, hacer escenas muy puntuales. específicas. Eran como muy marcadas, ¿no? Porque si no ya se me escapaba, ¿no? Entonces teníamos que ser como muy concretos también en eso, ¿no? Era como una Eh, danza, tío. Era como una danza estar moviendo los espejos, los rebotadores y todos los elementos para que el sol siga moviendo y uno siga moviendo, sigas moviéndote con todos tus elementos para que el sol siga dirigiéndose donde tiene sí, que dirigirse. era mi única fuente de luz, ¿no? Era eso y, como te decía, ¿no? Redistribuirla, ¿no? A través de los espacios, ¿no? O sea, y eso era llevar espejos, ¿no? Una parafernalia de espejos, ¿no? Platinas, ¿no? Rebotadores, ¿no? Tecnopores, difusores, banderas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Para crear toda la atmósfera, ¿no? Claro, yo Pero pienso que... específicamente, Ujú, sí, dime. el segundo plano, es el de abajo, donde entra el Ajá. cura, esa parte del fondo realmente fue también complicada, ¿no? Pero la más complicada la vamos a hacer más adelante también. Pero todo es Sí, en la iglesia. Todo sí, lo la complicado, iglesia fue un... Ahora, sobre todo todo lo creo que fue muy complicado fue en la iglesia. complicado. En un hueco Fue muy oscuro. complicado. Un hueco oscuro. Claro, creo que fue muy complicado porque había que resolver un tema narrativo en los planos. No solamente era como que iluminar para que se vea bonito, sino que tenga un contenido No, no, narrativo y que tenga esta exacto. expresión simbólica que acabamos de hablar con respecto al sol como un elemento unívoco, ¿no? Hay todo un simbolismo con respecto a eso. Sí, hay todo Pero un acá hay concepto. otro tipo de iluminación, hay otra luz que empieza también a tener un carácter simbólico, que es la luz de la vela, que de Claro. hecho que no es que ilumine el espacio, pero sí genera una textura
que revela algo distinto. ¿Cómo fue esa relación y O cómo sea, entendiste la luz de la vela en la composición? bueno, de hecho tiene otra forma de revelar los espacios y también el hecho de la vela como concepto en sí, ¿no es cierto? ¿No? Cada personaje, ¿no? Frente a ella, ¿no? Que tiene toda una connotación también, ¿no? En la película. Eh, el hecho de enfrentarme, ya más allá de esto, a los espacios con solo esta condición de luz, o sea, con el sol, eh, pues para mí fue como muy retador, ¿no? Muy retador, ¿no? Muy retador, ¿no? Al hacerlo de esa manera. Es más, de hecho, en esta escena, en la de abajo, me parece, Ujú. no me equivoco, fue que mi gaffer, Agustín, había Claro, llevado, no me acuerdo en realidad si lo había pero, pedido, no, lo no, habíamos sí, llevado sí, como refuerzo por si acaso. claro, Había llevado unos paneles LEDs, ¿no? sí. Para por ahí, si no funcionaba, porque en realidad este espacio fue un poco El complicado más porque oscuro, era el más oscuro. teníamos solamente una puerta que tenía que estar cerrada, por donde ella salía, y solo teníamos una ventana que está atrás de ella, muy Sí, pequeñita, exacto. ¿no? Muy pequeñita. Entonces el sol tenía que estar en un determinado ángulo para yo poder de alguna manera redirigir esa luz, ¿no? Entonces estuvimos probando, me acuerdo que lamentablemente las condiciones no se dieron tales cuales, ¿no? A veces se tapaba mucho el sol, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, tuvimos ahí un Sí, poquito de problemas, sí, sí. pero entonces ahí me acuerdo que Agustín agarró y sacó los paneles para solucionar el problema. Dijo, bueno, pues, bueno, entonces No, acá yo haremos. meto un gol, acá yo meto un gol, sacó las dos letras así enorme. Pero yo dije, espérate, aguanta un ratito. Acá hay una cosa más importante, ¿no? Y lo vi, ya había armado todas las cosas, ¿no? De hecho, me iba a sorprender, ¿no? Y yo le agradezco mucho, en realidad, porque siempre está apoyándome un montón y tratando de ver lo mejor porque todo salga bien, ¿no? Pero Claro. tuve que, lamentablemente, no iba a ir eso. Claro, y eso es muy loco, Marco, En porque la luz, hay como no ser podía. muy fiel, ¿no? Muy fiel a algo, a ese impulso que nos movilizó, ¿no? Mm, Porque, claro, pudiste muy bien haberlo resuelto con las dos LEDs que trajo ahí Agustín, que estaban ahí de respaldo, pero el hecho de decir no, era porque de repente nos están movilizando otras cosas y no necesariamente un Sí, producto final, sino, importante lo que dices, qué importante lo que dices, ¿no? ¿Qué nos moviliza realmente, ¿no? O sea, el proceso, el producto final, ¿no? Para mí más importante creo que, sí es cierto que, claro, hay que entregar un producto, ¿no? Y bien hecho, y razonablemente bien, ¿no? Pero, mira, hermano, no lo sé. De hecho, para mí eh, fue por lo llevamos por una cuestión conceptual, ¿no? Y quería hacerlo de esa manera porque me parecía que era el camino que ella había tomado y no quería dar vuelta atrás. sí, mira, acá elegí estas imágenes, me pareció interesante esos acercamientos, creo que a dos partes muy expresivas del cuerpo humano de los pobladores, que son sus rostros y sus manos. Sí, Eh, Porque una cosa que también a mí me gusta mucho en fotografía es que la luz nunca entra con dureza, sino entra con una cierta suavidad y permite que todos estos rasgos, todas estas texturas de las pieles y también de los espacios se dibujen, ¿no? Se hagan presente. Y no sé, ¿qué me podrías contar un poco con respecto a eso, no? sí, bueno, me acuerdo que esas tres primeras imágenes fueron grabadas, bueno, en un mismo espacio, la última no, fueron en el segundo piso, me El acuerdo, segundo ¿no? piso de la casa, sí. El segundo piso de la casa, eso fue otro momento, ¿no? Ujú. Mira, para mí fue muy interesante el trabajo ahí en ese espacio con los músicos. Esta es la escena de los músicos, ¿no? Yo solo tenía una sola entrada de luz, que era esa puerta, en un espacio pequeño, ¿no? Y de nuevo, cómo es de alguna manera tratar de moldear, ¿no? Eh, a los objetos, a las personas, en base a este elemento, ¿no? Este único elemento natural, ¿no? Y en realidad ahí simplemente es un poco de jugar
con la cámara, ¿no? De ver más o menos la mejor angulación en base a la posición de la luz, ¿no? Y buscar esos contrastes y esa atmósfera, ¿no? De hecho, ahí tenía, de hecho, de todas maneras, tenía unos rebotadores de este lado y me parece que también había unas platinas, me parece, para el fondo un poquito para levantar eso, ¿no? Pero la única fuente de luz que se utilizó fue esa entradita que estaba para la mano derecha, ¿no? Era una puertita, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, es interesante también el trabajo, hay un trabajo hecho naturalista, de alguna manera, ¿no? Tratar de, de que los personajes se revelen en el espacio tal cual, ¿no? Casi tal cual el espacio es, ¿no? Sí, ese creo que ese es un tema muy importante, el cual también nos llevó a elegir al pueblo, Sí. que se conforma casi la totalidad de toda la propuesta. Eh, y también nos llevó a tener una actitud con respecto a la elección de actores, digamos, donde no exigíamos que caracterizaran, donde no exigíamos que pensaran en algo en específico, solamente que sean ellos en la misma acción, ¿no? Y cómo la misma acción generaba un comportamiento propio de ellos que ya revelaba, ya expresaba, ya emitía lo que nosotros esperábamos que le dé Ujú, sentido a la composición, a la narrativa y a la película en sí. Y eso me ujú, lleva a estas presencias, ¿no? Esta relación entre las personas y los interiores, ¿no? Y sus casas, ¿no? Porque hay ciertas particularidades que de hecho tú me las puedes ahí contar de manera muy sí, interesante. de hecho es interesante lo que dices, ¿no? Porque es ese flujo de los elementos, ¿no? En interacción con la luz, ¿no? Que nos van dando esta, esta condición, ¿no? Eh, ahí fue, ¿cuál es? Ahí en la primera escena, de los ancianos, wow. Esa escena, esa escena me encanta. Esa escena fue linda. Te cuento Es, que, disculpa que te interrumpa, esta escena surgió por una historia que me contó mi madre, de wow. que su mamá, la mamá de mi mamá, o sea, mi abuelita, Edueges, cuidaba a su padre, y su padre era muy anciano, y no podía masticar el maíz, entonces ella le masticaba el maíz y se lo daba en la boca a su padre. Me habías contado, Entonces, creo. cuando mi madre me cuenta esa historia, me pareció un acto de amor increíble. Entonces lo compartí con Oscar y dije, oye, wow, ¿no? Esto es un momento que dice mucho, ¿no? Que tiene mucha potencia, ¿no? Y por eso estas presencias. Y bueno, y tenemos de nuevo, ¿no? La vela arriba, ¿no? La vela está siempre presente, ¿no? Ahí, ¿no? Mira, qué interesantes las características ahí, ¿no? Tanto lumínicas eh, como las características, bueno, físicas del propio espacio, ¿no? Ujú. Si bien, por ejemplo, hablando acá en la dirección de arte, ¿no? Como el gran Carlitos Pulido, ¿no? Un gran amigo, ¿no? Carlitos. Carlitos, si nos estás viendo, a ver si nos... Bueno, estos espacios interiores, ¿no? De alguna manera, si bien Carlos los, los, no es que no los dejó tal, o sea, sí los dejó y no los dejó, ¿no? O sea, retocó ciertas cosas, ¿no es cierto? Como Exacto. para darle un poquito más de fuerza a eso de ahí, ¿no? A esa estructura, ¿no? A esa estructura de ahí, ¿no? Sin condicionar igual a los personajes, ¿no? Sí, exacto, exacto. O sea, el espacio ya gozaba de textura y una presencia, pero lo que hizo Carlos, conversando mucho con Marcos, recuerdo mucho esos momentos, era de resaltar las texturas que tenía ya la propia casa, de resaltarlos, ¿no? Darle más dinámica a esas texturas, pero de tal manera en que mantenga esta presencia real que ya tiene, ¿no? Entonces hay líneas, hay texturas, hay ciertas gamas de colores que en el arte se trabajaron para que esté muy presente en la fotografía y eso Sí, fue una chambaza. bueno, y ahí también, ¿no? O sea, bueno, ahí tuve que, en casi todas, solo tenía una sola entrada de luz, ¿no? Solo una sola entrada de luz, que de alguna manera conceptualmente era muy interesante también, ¿no? Marcos, Marcos, ¿y cómo Ya. entiendes este tema del espacio vacío? Porque siempre los personajes están contenidos por un gran vacío. ¿Cómo fue eso?
en la fotografía? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Bueno, de hecho, ese vacío tiene toda una connotación en la historia, ¿no? La historia como se cuenta, ¿no? Ujú. Y fue muy interesante en realidad tener ese acercamiento con el espacio en sí, ¿no? Esa búsqueda en el espacio, ¿no? Y cómo de alguna manera tener a esos personajes ahí, ¿no? Casi fundidos en esta dinámica, ¿no? Entre la luz, la sombra, ¿no? La textura, ¿no? Eh, la película habla de la pérdida, ¿no? Habla mucho de la pérdida, ¿no? Ujú. Y de hecho dejar a los personajes en este gran vacío, en este vacío de sus espacios interiores, era de hecho como un acto simbólico, ¿no? Eh, Claro, y ese vacío se repite en los exteriores. también en los exteriores, ¿no? Siempre está esto, ¿no? Siempre hay un gran vacío, ¿no? Tanto, bueno, los exteriores también, ¿no? La chica esta que baja, ¿no? La baja, El hombre que sí, corta el cactus, el la hombre llegada de... del cura. ¡Wow! La llegada del cura, la llegada del cura. ¿Cuántas escenas decimos de eso? Que va la última. Decimos como, ¿cuánto? ¿Cuatro, cinco? Sí, sí, sí. Esperando desde que salga el sol bueno, ya estaba un poquito, bueno, ya estaba un poco alzado y al final, bueno, nos quedamos con esta última, ¿no? Nos quedamos con esta última. Por una cuestión de proporciones, me parece. Una cuestión de proporciones con la geografía y todo eso, ¿no? Sí, aparte Es- la profundidad que logras es lo que más me vacila sí, en esta toma. y es importante la composición, es importante el cielo, ¿no? Lo que está arriba y lo que está abajo, ¿no? Sí, eso. Ahora, en esta toma que está en el lado inferior izquierdo de la pantalla, donde está el pueblo tirado en el suelo, y no sé si se nota en la foto, pero ahí la presencia de un perrito. Sí, que nos acompañó. Es toda una historia con el perrito, ¿no? Porque de hecho que, y esto ya es una revelación, pues el perrito ahí no estaba planeado, no estaba planeado, pero hay algo que cuando apareció y miró a estos cuerpos tirados, Ujú. y me recuerdo mucho la actitud del perrito de no saber qué hacer, ¿no? Llegó ahí arriba, miró y no sabía por dónde ir, si ir por aquí, si ir por allá, y después dice, no, mejor me voy, y después se va, sin Sí, cruzar este espacio, ¿no? Y eso fue alucinante. sí, fue muy revelador eso, de verdad fue muy revelador, ¿no? La presencia del perrito. Igual, en la señora, no sé si es el mismo perro, eh, Creo que es otro eh, perrito, ¿ah? era otro, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, sí. me parece que hubiera sido el mismo, pero no importa. Ahí estaba la presencia de estos animalitos. Ahí, Claro, y ahí estaban siguiendo ciertas acciones. sí, 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 genial. sí. Mira, esta es una de mis, así también, tomas favoritas. Esa acción fue increíble. Sí, sí, sí. La llegada de las niñas, ¿no? La llegada de las niñas desde el fondo. Tú estabas allá, tú estabas allá con las Claro, niñas. yo estaba aquí Corran, detrás de este corran. cerro, coordinando con los niños para que Claro. vengan corriendo y vayan a la acción, después regresen a su sitio. Bueno, igual fue un poco complicado, no sé si complicada la palabra, pero lo que pasa es que, claro, ella estaba ahí metida, ¿no? La cámara al final tuvimos que ponerla abajo, hacer un pequeño hueco y, bueno, no se ve ahí en toma, pero tuve que abrir ahí arriba ciertas grietas para poder de alguna manera hacer que pase la luz difuminada, ¿no? Para prender un poco ahí adentro porque estaba obviamente oscuro, si no, no competía con el fondo, ¿no? No iba a empatar, ¿no? Pero sí, y fue increíble, oye, pues, de verdad, y fue esa toma, no sé cuántas tomas hicimos de esa, no estoy Varias, seguro. varias, pero fue porque una de las niñas siempre miraba la cámara. Ah, verdad, es cierto, entonces no Es de la, hicimos, de la doble vinchita, ella. sí, 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 miraba a Es cámara, ya me más, acuerdo, creo que en la toma final que quedó, por un momento mira la cámara ya. ya, pero Así como bueno, diciendo, igual está mi mirada, ¿no? Es muy graciosa. claro. Bueno, estamos hablando de que son personas que no son actores, ¿no? Claro, Este, claro.
Bueno, Nati, que es la que está ahí, una de las protagonistas, sí tiene, me parece, formación actoral, ¿no? No estoy seguro, pero ahí estaba. Y Yo mira, recuerdo que... Sí, por favor. sí, una de las cosas interesantes de esta escena, que fue la que quedó, es que cuando ella se voltea y comienza a balbucear esas palabras, el foco y todo esto, la luz comienza a irse, y comienza a irse, y comienza a bajar, y comienza a bajar, y comienza a bajar, y comienza a bajar, ¿no? Y la escena comienza digamos, a transformarse, ¿no? De esta cosa más iluminada a una cosa un poco más apagada, ¿no? Y en realidad eso, gracias a la naturaleza, ¿no? No sé qué agradecer, ¿no? Eso fue algo que simplemente salió, ¿no? Me acuerdo que dije, wow, eso fue increíble, ¿no? Como todo se fue tapando y tapando y tapando y tapando y la escena comenzó a apagarse un poco más, ¿no? A Ujú. medida de que ella balbuceaba estas palabras, ¿no? En esa especie de sueño. Es muy curioso que menciones eso porque, de hecho, que cuando nosotros empezamos a grabar en noviembre es porque se supone que en esa fecha no hay presencia de nubes, o sea, es casi imposible que haya nubes, Ujú. pero hubieron nubosidad, incluso hubo lluvia, un poco de lluvia, pero eso también trajo por consecuencia de que se generen este tipo de cambios lumínicos propios de la naturaleza que al final Claro, sucedieron en los momentos más precisos y eso fue pues como, sí. O como todo se sea, conectó. es loquísimo, o sea, sí, es loquísimo cómo de pronto las cosas suceden y en este caso, la naturaleza te sorprende, ¿no? Con cosas, ¿no? Espontáneas, ¿no? Sí, mira, quise mostrar esta fotografía, Marcos, porque creo que con esta comparación de imágenes se puede apreciar muchísimo más el valor de haber desaturado la imagen y de haber trabajado las composiciones como las trabajaste. Arriba hay una foto que yo hice como foto de detrás de cámara, donde obviamente todos los colores están ahí presentes, no hay mucho contraste, pero es esa misma escena la que podemos ver en la parte inferior derecha, que es la foto cuando el personaje está llevando esta jarrita con el agua bendita. Sí, exacto. ¿Por qué se eligió la desaturación, Marco? ¿Qué había detrás de ello? ¿Qué hay detrás? ¿Qué Bueno, había? ¿Qué eso era la intención? lo habíamos conversado, ¿no? No llegar al blanco y negro y saturarlo, ¿no? Llegar a estos colores más terrosos, ¿no? Llegar a mimetizar a los personajes, casi con su entorno, ¿no? Eh, eh, Era eso, ¿no? Ahora, es interesante porque, digamos, lo único que de alguna manera se destaca es este manto rojo, que igual se saturó bastante, ¿no? Que igual se saturó todo, pero igual llega a estar ahí como más presente, ¿no? En base al pueblo. El pueblo obviamente ha sufrido pérdida, ¿no? Una pérdida. Y ellos sí están como más con colores más oscuros, ¿no? Eh, el hecho bueno, aquí sí, lumínicamente, el hecho de iluminar, como te decía anteriormente, la iglesia y ese fondo, fue complicado, ¿no? Fue bastante complicado. Eso realmente, eso que está al fondo, en la segunda imagen de acá, era un hueco Ujú. oscuro, Exacto. pero oscuro, realmente. Lo único nada más que teníamos aquí, en este caso, era la única fuente de luz que entraba, que era una puerta que tuvimos, que no se abría, ¿te acuerdas? No No, se abría esa puerta. habría. Tuvimos que romper el piso para que se Exacto. pueda abrir esa puerta y que pase esta luz y poder otra vez redirigirlo, ¿no? Redirigir la luz con los espejos. O sea, siempre de hecho mi base eran los espejos afuera para poder entrar, para que entre la luz fuerte y de ahí redirigirla adentro y ya con algo más suave, ¿no? Ya con los rebotadores, ¿no? Con los telopores, con las platinas, con las platinas suaves, ¿no? Este, y eso, ¿no? Sí, claro. Sí, hay una cosa que a mí siempre y a Oscar nos llamó mucho la atención es que a veces cuando se piensa del mundo andino, siempre a veces uno queda conmovido por los colores que puede ofrecer no Claro, solamente la geografía, sino también las casas, sus interiores y sobre todo las iglesias. Y era a como que veces eso, esa claro, grandiosidad. claro, y a veces eso genera una percepción un poco distorsionada de lo que es realmente la realidad de los pueblos andinos y todos los problemas que han atravesado, ¿no? Y Sí, creo que lo eso, que se quería. Sí, cuéntame, cuéntame. no, 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 y nada, y eso, ¿no? Entonces, el negar más bien esta imagen de postal para Mm. entrar
a Sí, esta otra presencia, ¿no? Eso me pareció siempre muy, muy paja. Pero sin perder los colores, ¿no? Porque nosotros sí, pues pensamos en el blanco y negro justamente por esos criterios que he mencionado, pero después llevar a la saturación, eso tener como que los colores que están y no están medio vibrando, como que algo que está ahí agonizando y queriendo como que persistir, pero pero como que no. pareciera que se va extinguiendo, ¿no? Eso fue increíble. Sí, exacto, querido amigo. Eso era, eso era. Mira, Ajá, los acá músicos. los músicos. ¿Cómo fue trabajar con los músicos a nivel de composición? Por ejemplo, acá dirigir una luz para poder trabajar esta composición con un solo ingreso de luz, porque acá solo teníamos un solo ingreso de luz, que era La única era... la puerta de la Ah, derecha, ¿no? sí, Nada teníamos esa... más, nada más. Claro, ahí sale cortada, pero tenía una más ahora que me acuerdo, pero me parece que teníamos en un segundo piso, me parece. Creo que aproveché, aproveché, como es una casa que tiene un segundo piso, aproveché una luz que pasara por la ventana del segundo piso y dirigirla a través de la escalera que daba a este primer piso para poder de alguna manera tener algo ahí, ¿no? Levantar un poquito más la escena, ¿no? Pero igual de todas maneras, tratando de mantener la atmósfera, ¿no? Y, y eso, ¿no? Sí, sí. Ahora mira, ahí de nuevo, ¿no? La importancia de esto del vacío, ¿no? Ujú. Esa silla, ¿no? Y mira, y de esta, y ahora sí, ¿no? Otra vez de esta luz, ¿no? De esta luz que queda ahí, ¿no? Latente, ¿no? Latente ahí, ¿no? En ese espacio, ¿no? El claroscuro y la silla, ¿no? Vacía. Sí. Sí, a mí siempre me ha llamado mucha atención esta imagen. Te comentaba, recuerdo, que siempre que uno piensa en la celebración de los santos patrones en los pueblos andinos, pues piensa en mucha fiesta, en mucha alegría, mucha algarabía, y sí, hay mucho de eso, ¿no? Pero a veces eso, tener en cuenta solo esas estructuras casi sagradas de celebración, Ujú, hace que tengamos solo una manera en cómo entender todo esto que puede ser un pueblo, ¿no? ujú. Esta cuestión compleja que padece un pueblo, en este caso, dentro de nuestra historia, el dolor de este pueblo, ¿no? Entonces, yo sentí mucho que fue como un acto de profanación, es decir, de un poco evadir estas estructuras que determinan un contacto con el pueblo, no ver en la película toda esta celebración al santo, esta gran celebración, y solo escucharlo a lo lejano y quedarnos con este espacio vacío, ¿no? Y eso es Exacto. una cosa que me gustaron. Cojamos a la película de toda grandiosidad, de alguna manera. Exacto, Y exacto. dejamos este espacio, ¿no? Porque en esa secuencia solo se escucha nada más, ¿no? Esa celebración afuera, ¿no? Ese inicio de la celebración, ¿no? Y nos quedamos solamente con ese espacio vacío, ¿no? Esta luz que entra por esa puerta y ese sí ahí, ¿no? Y la Y esa vela. pequeña vela que está a punto No, de la vela, ¿no? apagarse, ¿no? Otra vez la vela ahí, pues, ¿no? Como Sí. esa, otra vez, ¿no? Como una, bueno, digamos que de ahí teníamos una fuente de luz, no sé si era natural o no natural, ¿no? Entonces, teníamos esa vela ahí, ¿eh? Teníamos esa Sí, vela ahí. interesante, ¿no? Es una de las composiciones que, bueno, la más simple, pero la que más a mí me motiva, me conmueve mucho. Sí. Mira, y acá entramos a unas cuestiones totalmente distintas a todo lo que hemos visto, justo lo que conversábamos, por la presencia de elementos nada tradicionales en el paisaje andino, sino bien modernos, ¿no? Contemporáneos, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver mucho con el concepto que al final se quiso dar en la película, ¿no? Esto ya casi Exacto. son las últimas escenas, me parece, ¿no? Y cómo los elementos de alguna manera transgreden, ¿no? La presencia del individuo, ¿no? En todas sus formas, ¿no? La Eso, modernidad lo sobrepasa. sí, sí, exacto, hermano. Igual, ¿no? Respetando esto que mencionaba sobre cómo el espacio tiene mayor presencia y relevancia que los Definitivamente, individuos, ¿no? el espacio ahí tenía mucha relevancia, bastante, ¿no? Genial. Wow, claro. Esta es, Mira, creo, ese concepto revelador. ¿Quién está detrás de esa cerradura? ¿Quién está detrás de esa cerradura? ¿quién está detrás de esa cerradura, Marco? ¿Quién es? ¿Quién está viendo el pueblo? ¿Quién está viendo
¿Quién está viendo a los niños, no? ¿Quién es este ente, no? ¿Quién es este ente veedor, no? Que está ahí detrás, ¿no? Es interesante porque la película pone al público también como un fisgón, ¿no? También como ese ente, no sé cómo se quiere llamar, ¿no? Ujú. Eh, que nos revela ciertas cosas, ¿no? Es una imagen, la de arriba es la inicial y la última, ¿no? Y la final, ¿no? Sí, ya desde el punto de vista narrativo, la relación va en que el pueblo ingresa a esta estructura, ¿no? Ujú. Ingresa a la cerradura y ingresa a la estructura llamada iglesia, ¿no? Y ingresa obviamente a todo este sistema que rige, determina sus comportamientos, Exacto. mientras que más bien los niños no ingresan, ¿no? Niegan esta estructura, ¿no? Ellos más bien profanan y después destruyen la imagen del santo patrón. Entonces, la estructura y quienes estamos dentro de esta estructura de poder, que muy bien se traslada en el público espectador, observa con cierto recelo a estos niños, ¿no? Que más bien nos niegan. Y creo que es una de las cosas así que le da Sí, mucho valor a muy la tele. importante, ¿no? Y una imagen muy potente, ¿no? Como de alguna manera ver toda esa secuencia. Mira, y otra cosa también, ¿no? La última imagen de los niños, la última imagen esta, que se les ve a través de la cerradura, esa última imagen de la película, esa última secuencia, fue un plano secuencia. Fue un plano, bueno, se dividió en tres, pero la última parte donde rompen al santo fue todo un plano secuencia, que duró ¿cuánto? Bueno, fue 13 cortado después, minutos, 13 ¿no? minutos. Minutos, ¿no? Sí. 13 minutos, ¿no? Donde los niños estaban ahí, ¿no? Haciendo lo que tenían que hacer. Yo me Este, siento así como que muy orgulloso de esa escena por cómo se logró. sí, y mira qué interesante porque es una ruptura total en la película a nivel visual, ¿no? Porque es la única parte donde de alguna manera la cámara rompe toda esta quietud, ¿no? Y de alguna manera revela otras cosas, ¿no? Con esta cámara movida, ¿no? ¿No? Casi documentalesca, ¿no? Suelta, es que fue así concebida esta última escena, casi documentalesca, los niños que simplemente no les dijimos muchas cosas, ¿no? Sabes lo que tenían que hacer, pero después todo fue, ya está, háganlo. Sí, exacto. O sea, yo marqué con ellos, marqué mucho, sí, con ellos, es como que la secuencia, ¿no? Los momentos de la secuencia y los lugares que tenían que ver con la secuencia. Aparte que con los niños yo tuve una relación así muy linda, porque yo trabajé mucho con ellos en el sentido de que hice un taller con ellos, me divertía mucho con ellos. Y pero lo que no se les dijo, y eso tienes toda la razón, es cómo hacer cada cosa, ¿no? El cómo vino de su propia naturaleza. Eso me Y creo parece. que en eso, disculpa que te corte, en eso Oscar, me recuerdo que decía algo muy importante en el casting, decía que los niños no debían ser muy grandes, Ujú. sino más pequeñitos para que justamente esa inocencia, esa libertad de ser, se revele, ¿no? Y eso fue un gran acierto, al menos para nosotros, fue increíble. Sí, sí, fue increíble. Creo que es una escena muy potente. Y verlos todavía a través de esa cerradura tiene un concepto bastante determinante. Nada, entonces pasamos a lo Ah, que tuvimos, a que tuviste que hacer, hermano, la para poder cámara, bueno, lograr. ya conté ahí, bueno, hay la iglesia, ¿no? Con las miles de cosas ahí. Los rebotadores, ¿no? Y las pantallas, y los espejos que estaban afuera, ¿no? Los espejos siempre afuera, ¿no? Los espejos, la luz fuerte, pasaba a la iglesia y ahí comenzaba a redirigirla con, con otros espejos más, pero que no iban directamente al personaje ni a las cosas, sino iban rebotadas a los tecnopores o pasaban filtradas con los difusores, ¿no? O eran platinas, ¿no? Pero a esa escena del diálogo del cura, uff, El aparte que era monólogo que larga, ¿no? tuvo, No, el no, largo no monólogo. salió todo, no salió todo lo que tuvo que decir, salió una parte, ¿no? Pero fue muy larga, ¿no? Y olvídate, y el sol se iba cambiando de dirección, y viese mi gente afuera redireccionando todo, ¿no? Teníamos que cortar, y bueno, pues, ¿no? Fue toda una locura, pero fue increíble, ¿no? Sí, yo creo que una de las fotos que representa, que dice mucho de la chamba que se hizo y que todos pusimos el hombro y creo que todos hicimos de todo fue esta donde
tú y Carlos, aquí en la foto de abajo, están abriendo el techo, ¿no? Acá está Marco colgado en la escalera, Ah, sí, ahí sí. empujando, abriendo el techo a su gusto, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, abriendo un poco, No, ¿qué abriendo un tal poco el chamba? techo, ¿no? Es el segundo piso, que por lo menos me daba algo, Claro, claro. ¿no? Algo para poder redirigir igual la luz, ¿no? Igual redirigir la luz dependiendo de la posición del sol, ¿no? Sí, y bueno, allá la escena en exteriores, ¿no? En el campo de cultivo, que también fue difícil, ¿no? Nos demoró tiempo en hacerlo. Eh, sí. Sí, Ah, mira, mira, y la niña. Ahí está. sí, yo quería así un poco ya terminar, cerrar un poco la conversación Sí, para mí, pues, no solo significa la presencia final de la película, sino también ese encuentro inicial de hace muchos años atrás. Si me permites contar la historia, Marco, lo haré claro, por brevemente. Marco y yo, en ese primer encuentro de hace muchos años, incluso antes de tener un guión ya definido, nos fijamos en esta pequeña niña que está acá en el centro, que se llama Anita, y nos llamó mucho la atención, pues, no sé, lo que radiaba, su energía, su presencia, eh, y me acuerdo, pues, entablamos pues, un diálogo, le tomamos muchas fotos, fue un encuentro muy interesante, cosa que después, años después, yo hice el casting con Oscar, hicimos el casting, y no le llegué a reconocer en primera vista, pero cuando hizo el casting, igual la niña, ella me resonó mucho, ¿no? Y dije, esta niña tiene algo muy especial. Pero después ya cuando empecé a ver las fotos y las imágenes que captamos en el casting, después de hace muchos años atrás, pues, era la misma niña. ahí la Y vi. eso, pues, me sorprendió, ¿no? Marcos también al toque la identificó y dijo, oye, es ella, ¿no? Sí, es ella. La misma Y niña, ¿no? eso habla mucho, pues, del proceso que tuvimos. Sí, es la niña que sale al final de la toma, ¿no? Sí, La que termina tapando, exacto. La que termina tapando esa grieta, ¿no? sí. Sí, y el proceso fue muy, muy enriquecedor a todo nivel, ¿no? Porque fueron varios años, ¿no? En ir, en venir, ¿no? Hola chicos, yo estoy sintiendo que se están despidiendo. Disculpen, Hola, Pipi, ¿cómo Pili, ¿qué tal, estás? hombre? Un Ay, gustazo. disculpen que haya llegado tarde, el cambio de hora me afectó. Pero nada, quería llegar de todos modos eh, para traerles el saludo, el abrazo de la DFP. gracias. No se ha equivocado al traer esta película a la muestra. Siempre hemos querido participar de la muestra, no con una película, sino con la mejor película. Y creo Hombre, que no nos hemos equivocado. muchas Y nos gracias. da mucha alegría hoy saber que la película del año pasado, Canción sin Nombre, está de Sí, finalista para el Goya. sí, Y entonces, pues esto reafirma de que, de que siempre nos preocupa, y por respeto a la Federación Latinoamericana, enviar la mejor película. Sentimos que Mata Indios es eso. Y sobre todo visualmente, ¿no? Ese vestido de imagen que ha creado Marco es formidable, todos coincidimos, ha sido unánime la selección, y entonces pues nos alegra mucho. Me cuentan que la charla ha sido tan buena como la película. Y Ah, entonces, pues nada, yo les traigo el abrazo de luz más grande de todos los asociados y de nuestra presidenta Micaela, que está filmando en República Dominicana y que vamos. lamentablemente no puede estar acá cerca. Pero nada, un abrazo grande, enorme a los dos, y a Oscar, que no puede entrar porque este es un microbús, no un ómnibus, no podemos estar tantos, pero Oscar ha participado en toda la parte de producción por de esta supuesto. charla, y yo le agradezco mucho desde ya. Un Nada, saludo. nada, chicos, un abrazo muy grande. Gracias, 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 Pili. gracias, Pili. Gracias a Bueno, todos. entonces nos despedimos, Marco.
Sí, Hombre, para bueno, mí ha sido un honor poder compartir una vez más en este proyecto que nos ha involucrado tanto a Oscar, a mí y a ti y a todo el equipo artístico. También quiero dar mención a la labor que hizo Carlos Pulido, nuestro director de arte, que fue un complemento valiosísimo. Y nada, yo quería más bien terminar haciendo una última pregunta, Marco, y para que te despidas y despidas este segmento, que es, ¿qué ha significado para ti hacer Mata Indios? ¿Qué significa para ti ahora, en este momento? ¿Y qué proyectos tienes de vida, ¿no? proyectos de vida. Bueno, proyectos de vida, pues no lo sé. Ya la vida me dirá. Seguiré caminando y veré qué cosas se presentan en la vida, ¿no? Pero sí te puedo decir que, de hecho, la película eh, ha sido para mí un gran proceso, ¿no? En toda su palabra, ¿no? En todo, en todo. Porque va, no solamente va como, como producto final, ¿no? Que suena feo en realidad, ¿no? No como producto final, sino en realidad creo que es un acto. Creo que la vida es ese acto que uno tiene que dar, ¿no? Hay que prestarle, hay que prestarle más atención a la vida, ¿no? Ya lo dije, ¿no? Es la razón del arte, ¿no? Es la razón del arte. Y creo que todos estamos involucrados en ella, ¿no? Y conocerlos a ustedes y seguir en el proceso, para mí es valioso, ¿no? Es valioso desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva como ser humano, ¿no? Sí. Perfecto, hombre, nada, muchas gracias. Sin más que decir, nos despedimos. Gracias, Pili, gracias por la oportunidad, gracias a la FELA, gracias a todos por elegir Mata Indios. Desde acá, un fuerte abrazo, cuídense, mucha salud, mucha luz, cuídense de esta pandemia y que nada, ¿no? Que Dios los bendiga a todos. Y Gracias. gracias a la AMC Gracias. de México por esta cuarta muestra de cine latinoamericano de la Federación de Cinefotógrafos. Un abrazo. A todos. Gracias. Chao. Chao.